Es simplemente pensar que nuestro amplificador no genera potencia de manera lineal. Este no es el comportamiento de ningún sistema de audio en el mundo, y sí es como está de este lado. Así es como se genera la potencia. Es muy lento al principio y muy acelerado en los últimos pasos. ¿Vale? Escuchen esto. Pregunta de todos los usuarios, ¿eh? Tengo un receptor que muestra volumen máximo de 100. Fíjate, aquí la escala es diferente. No sé qué receptor es, no nos puso el modelo. Tengo un receptor que muestra un volumen máximo de 100, pero cuando le subo al 50, no siento que mi equipo esté entregando ni la mitad de su potencial. Tengo que subir entre 60, 70, me imagino que a veces al 85 para escucharlo bien. ¿Por qué sucede esto? Es una pregunta muy interesante y les aseguro que ustedes tal vez en casa se han preguntado lo mismo. Por ejemplo, Giovanni, que tiene la escala del 92, le sube al 45, 46 y yo creo que no obtiene o no siente que está escuchando la mitad del potencial del equipo. ¿Por qué sucede esto? Y déjenme hacer una explicación muy al detalle de por qué sucede esto. Aquí en esta lámina vamos a encontrar dos gráficas. La primera gráfica se llama generación de potencia lineal, la segunda gráfica se llama generación de potencia logarítmica. La gráfica correcta de cómo funcionan todos los amplificadores, todos los receptores de todas las marcas, de todos los tipos de productos, está aquí, en la segunda parte. Esta va a ser la gráfica correcta, la de generación de potencia logarítmica. La potencia se crea de manera logarítmica, no de manera lineal. Pero antes de llegar a cómo sí se hace, quiero hacer una representación de cómo pensamos que se hace. Nosotros creemos que si mi equipo tiene 100 de volumen y yo le pongo al 50, mi equipo tendría que estar dando la mitad de su potencia, y no es así, porque la generación de potencia no es lineal. Pero quiero graficar, antes de pasar a cómo sí se hace, quiero graficar cómo pensamos o cómo creemos que se hace esto. De un lado voy a poner una escala que representa el volumen. Vamos a suponer que es una escala de volumen de 100 pasos, como la que nos pone aquí Jonathan Duarte. Una escala de volumen de 100 pasos, y en la parte de abajo vamos a establecer 100 watts de potencia. ¿Vale? Para que sea un ejemplo muy sencillito. Si la generación de potencia fuera lineal y yo le pido a mi sistema 20 de volumen, es decir, saco una rayita de por aquí, voy a buscar más o menos donde estén los 20 watts de potencia. Están por acá y ahí tendría yo mis 20 watts de potencia. ¿Qué pasaría si ajusto ahora un volumen de 40? Pues buscaría más o menos dónde está el volumen 40, dónde está mi potencia 40, y ahí tendría 40 watts de potencia. Estoy hablando de algo que no es real, pero así es como nosotros creemos que funciona. Si yo estableciera un volumen de 50, entonces mi equipo buscaría la potencia de 50 y ahí tendría 50. Voy un poquito más arriba. Si yo buscara un volumen de 70, estaría pensando que mi equipo está entregando 70 watts y ahí tendría más o menos la relación entre volumen y potencia. Si me voy al máximo, volumen 100, voy a pensar que mi equipo va a dar su máximo de potencia y ahí voy a tener mis 100 watts de potencia. Observen el comportamiento de este ejemplo, que otra vez, insisto, no es real, y quiero que observen esa línea que está ahí. Cuando yo les digo que la generación de potencia en un equipo no es lineal, me refiero a que los sistemas de audio no funcionan así. Esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros pensamos que debería ser. O sea, si yo le subo al 70, quiero el 70% de potencia. Si le subo al 100, quiero el 100. Si le subo al 30, quiero el 30. Bueno, mis estimados usuarios, todos los equipos de audio no funcionan de esta manera. La generación de potencia no es lineal. ¿Cómo es la generación de potencia entonces, Pepe? La generación de potencia se realiza con una base logarítmica. Y vamos a ejemplificar eso. Voy a poner la misma escala de volumen porque el volumen sí es igual. El volumen está escalado otra vez de 0 a 100. ¿Dónde va a estar la principal diferencia? ¿Cómo se genera la potencia? Acá de este lado la generamos linealmente, aquí la vamos a generar logarítmicamente. Es decir, va a haber un 2, un 4, un 8, un 16, un 32, un 64 y un 128. Esta es así como se ve aquí abajo. Así es como se genera la potencia en un sistema de audio, de manera logarítmica. Y quiero que vean ahora cómo cambia el comportamiento de la curva de amplificación. Es decir, vamos a poner el mismo ejemplo. Si yo quiero un volumen de 20, voy a ir a buscar más o menos, aquí arribita del 16, por aquí más o menos está la potencia 20. Ahí tengo mis 20 watts.
Si yo quiero un volumen de 40, voy a ver dónde está la escala de 40 y me voy a ir a buscar más o menos dónde está el 40, por ahí pasando el 32, ahí tengo el 40. Si yo quisiera un volumen de 70, voy a buscar el 70 y más o menos ya está muy pegadito al 32, si se dan cuenta la distancia se va haciendo menor. Bueno, ahí tengo mi volumen 70. Si yo quiero aplicar el 100 de volumen, voy a buscar dónde está el 100 y ahí tengo mi 100 de potencia. Vean lo diferente que es el comportamiento de la generación de potencia cuando se hace correctamente, cuando se sabe cómo se hace. Es logarítmico. Los primeros pasos son muy lentos en desarrollar el volumen, pero los últimos pasos son muy rápidos en desarrollar el volumen. Es por eso que nunca, o sea, no estaría bien, no sería normal que nuestro equipo a la mitad de volumen midiera la mitad de potencia. No, porque el volumen o la potencia no se genera de manera lineal, no se hace como estábamos pensando de este lado. Se hace de esta manera. Si aún todavía se preguntan, pero ¿por qué se hace de manera logarítmica o qué es eso de logarítmica? Tenemos un webinar aquí que se llama Potencia y Presión Sonora. Búsquenlo, fue de los primeros que hicimos. Ahí se explica exactamente por qué la generación de potencia se hace de manera logarítmica. Y esto otra vez aplica para a todo equipo de audio, desde su celular con unos audífonos, su sistema de Onkyo, su sistema de audio en el coche, su barra de sonido, todo sistema que genere sonido genera potencia de esta manera. Vean que es muy lento al inicio y es muy pronunciado en los últimos pasos, o sea, en los últimos 10 pasitos de volumen, tú estás aplicando prácticamente el 80% de potencia de tu producto. Y mientras que en los primeros, no sé, en los primeros 60 pasos, si es fuera de 100, los primeros 60 pasos apenas estás generando algo de potencia. Así es como funcionan los amplificadores, así es como funciona todo sistema de audio. Si aún se preguntan por qué, como les comentaba, porque la generación de potencia viene de una fórmula que aplica un elemento al cuadrado, que es voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Ese elemento al cuadrado es la razón de por qué la generación de potencia se hace como está escalado aquí. ¿Vale? Entonces, espero que esta explicación haya sido clara, no haya sido muy confusa, no es algo muy matemático, es simplemente pensar que nuestro amplificador no genera potencia de manera lineal. Este no es el comportamiento de ningún sistema de audio en el mundo, y sí es como está de este lado. Así es como se genera la potencia, es muy lento al principio y muy acelerado en los últimos pasos. ¿Vale? Bueno, mis